El Señor les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a continuar leyendo juntos y aprendiendo de este libro, que es un curso de formación ministerial. Se llama Manual de Homilética de Samuel Vila. Ahora vamos a empezar a leer el capítulo 3. El capítulo 3 se trata acerca de sermones temáticos. Amén. Que espero que sea de bendición para todos los hermanos que estamos tratando de preparar un poquito más para preparar los sermones, y también que sea de bendición a aquellos hermanos que no pueden accesar también tal vez a un instituto bíblico. Yo me recuerdo que cuando un tiempo que viví en mi país, yo anhelaba estudiar. En una etapa de mi vida no tenía dinero para poderme inscribir, ni tampoco tenía dinero para poder comprar libros. Entonces, que esto también sirva a aquellos hermanos que quieren conocer y no tienen acceso tal vez, ¿verdad?, a todo este material. Que te gran bendición, porque Dios ha usado grandes siervos del Señor que han dedicado su vida y comparten, han dejado libros y comparten toda esta bendición para que nosotros también podamos tomarla en cuenta al momento de prepararnos para el llamado tan hermoso que tenemos de preparar sermones y predicar la palabra del Señor. Amén. Bueno, capítulo 3, sermones temáticos. Sermón temático es la expresión de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanzas o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, y es preferible si tiene también su texto, desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón, como en los anteriores ejemplos. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo tema de ¿por qué predicamos el evangelio? Podrá tomar como texto Marcos 16:16 o Romanos 1:16, pero no se ceñirá a dichos versículos, aunque usará uno de ellos como texto y lo citará más de una vez en apoyo de su tesis. Pero podrá formular el bosquejo tópico en esta forma. ¿Por qué predicamos el evangelio? Número 1. Porque Cristo lo mandó. Es, pues, un deber de todo cristiano agradecido. Pasamos a la página 50 del libro Manual de Homilética, y en el número 2 dice: es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y naciones. Entre paréntesis, pueden citarse aquí muchos ejemplos como prueba e ilustración. Número 3. Es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Aquí estamos terminando de responder la pregunta ¿por qué predicamos el evangelio? Al aplicar el punto segundo, el predicador no versado en homilética corre mucho peligro de adelantarse al desarrollo de su tema, diciendo que el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación eterna de su alma. Pero debe de evitar cuidadosamente entrar en este terreno en el segundo punto, en el cual debe explicar tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo. De otro modo, no sabría qué decir al llegar al tercer punto, o tendría que incurrir en repeticiones fastidiosas. El asunto de la salvación del alma es el más importante y el más adecuado para el llamamiento final. Déjese, pues, para el fin del sermón. Sermón temático doctrinal. Es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resume.
aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Puede observarse cómo el apóstol San Pablo cita una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación por la fe que desarrolla en las cartas a los romanos y a los gálatas. Pero hay ahí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. Alguien ha dicho que antes de escuchar sermones que son meros esqueletos de textos, preferirían los oyentes comprarse un diccionario bíblico de paralelos, evitando a un predicador que no se toma la molestia de pensar y fía su discurso en la memoración de textos bíblicos. En ningún discurso, ya sea simplemente tópico como el anterior o de estudio bíblico, como en el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos como máximo en apoyo de cada una de las partes. Puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros, pero en la mayoría de los casos solo un solo texto bien escogido será suficiente. Ejemplo número 1. El prometido Mesías. Introducción. En este ejemplo 1 podemos ver en la introducción decir esto. La promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. Desarrollo. Notemos sus características. Número 1. ¿Sería la simiente de la mujer lo que parece predecir su nacimiento virginal? Génesis 3:15. Sería simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. Génesis 3:15. 2. Sería un descendiente de Abraham. Génesis 22:18. 3. Sería un descendiente de David. Segunda de Samuel 7:13. 4. Nacería en Belén. Miqueas 5:2. 5. Orarían sus manos y sus pies. Salmo 22:16. 6. Sería contado entre malhechores. Isaías 53:9. 7. Pero enterrado en rica tumba. Isaías 53:9. 8. No quedaría en el sepulcro. Salmo 16:10. Conclusión. Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Como advertimos ya, el predicador encontrará muchos pasajes en que se declara que el Mesías sería hijo de Abraham o de David, pero uno solo escogido y explicado es mejor que muchos mal explicados. En un sentido general, todos los sermones tópicos son idénticos porque sintetizan o resumen alguna verdad o doctrina que se haya distribuida en toda la Biblia. Pero en el ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio?, la síntesis de pasajes bíblicos no aparece tan clara como en este del Mesías. Por esto lo consideramos simplemente tópico o de desarrollo de un tema. Mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal o de síntesis bíblica, porque desarrolla no una idea, motivo, apelación o exhortación, sino una doctrina, la del Mesías. Algunos llaman a los sermones sintéticos sobre alguna enseñanza o doctrina espiritual simplemente estudio bíblico. Con la ayuda de un buen diccionario de paralelos o aún con la mera ayuda de las notas marginales de la Biblia, es fácil componer buenos mensajes tópicos de síntesis doctrinal.
Otras veces el bosquejo sigue una serie de consideraciones acerca de un tema, algunas apoyadas con textos y otras sacadas de la experiencia. Véase, ejemplo 2. Como tema del ejemplo 2 dice la oración que Dios escucha, basada en Proverbios 15:29. Este ejemplo de bosquejo en su parte 1 le han colocado para desarrollar como primer punto, Dios no escucha las oraciones de. Número 1, los que miran la iniquidad en sus corazones. Salmo 66:18. Número 2, los altivos y orgullosos. Lucas 18:11. Tercero, los faltos de caridad. Proverbios 21:13. Cuarto, los que no atienden a la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Quinto, los egoístas. Santiago 4:3. Segundo, Dios escucha las oraciones de. Primero, los humildes. Según Lucas 18:13-14. Segundo, los rectos. Santiago 5:16. Tercero, los que permanecen en comunión con Él. En comunión con Él. Juan 15:7. Cuarto, los desamparados. Salmo 102:17. Quinto, los afligidos. Santiago 5:13. Sexto, los que buscan la ciencia divina. Santiago 1:15. Adaptado de Paul E. Hotcraft. He aquí otro ejemplo de bosquejo para sermón doctrinal basado en la enseñanza de la Biblia y de la experiencia conjuntamente. Tercer ejemplo. Le han puesto a este ejemplo como tema el pecado. En la primera sección a desarrollar han colocado ¿qué es el pecado? Número 1. Es la transgresión de la ley divina. Primera de Juan 3:4. 2. Es obediencia al enemigo de Dios y nuestro. Romanos 6, 17 y 18. 3. Es una prueba de ingratitud y de desafecto al que merece todo amor y obediencia. Romanos 1:21. 4. Es una tendencia natural por herencia. Salmo 51:5. Segunda sección. ¿Cómo se produce? Número 1. En el pensamiento. ¿Cuándo es? Primero, consentido. Deuteronomio 12:19. Segundo, acariciado. Proverbios 16:30. Tercero, buscado. Génesis 6:5. 2. De palabra. Primero, contra Dios, blasfemia. Levítico 24:15. Segundo, insultos contra los semejantes. Mateo 5:22. Tercero, mientras, sobre todo en perjuicio del prójimo. Jueces 12:22. Cuarto, chismes y murmuraciones. Levítico 19:16. 3. De obra. Es todo acto prohibido por la ley divina y las acciones conducentes a los mismos. Primero, crimen y otras relaciones favorables al mismo. Éxodo 20:13. Segundo, adulterio y actos de lascivia. Éxodos 20:14. Tercero, violencia de obra. Isaías 3:12. Parte 3. Trágicas consecuencias del pecado. En esta sección, en este bosquejo, han colocado como número 1, desasosiego en el alma, turbación de la paz interior, según Isaías 48:22. 2. Aumenta las dificultades de la propia vida, ya bastante difícil a causa del pecado reinante,
a veces con la esperanza de mejorarlas. Ejemplo, el ladrón, timador, etc. Proverbios 4:19. 3. Lleva el pecado a una pendiente peligrosa, la bola de nieve. 4. Introduce a otros a pecar, segunda de Samuel 12:14. 5. Aparta el favor de Dios, Isaías 51:2. 6. Conduce al apartamiento definitivo, o sea, al infierno, Salmo 9:17. Gloria a Dios. Continuamos en la página 55, sermones temáticos. A este ejemplo de bosquejo le han agregado la parte número 4 a desarrollar. El remedio para el pecado. Número 1. Remedios ineficaces. Todos los que proceden de nosotros mismos o de invención humana. A. Arrepentimiento sin fe en el Redentor. B. Sacrificios y penitencias. C. Dinero y ofrendas. Hebreos 8:20. 2. El remedio eficaz. La obra de Cristo. Por ser infinito su autor y el mismo Hijo de Dios. Por ser infinito su autor y el mismo Hijo de Dios. 3. Aplicación del remedio. A. Por la fe, Efesios 2:8. B. Con arrepentimiento, Hechos 3:19. C. En novedad de vida, 2 de Corintios 5:17. Este bosquejo es excesivamente largo, lo que obliga a tratar sus partes muy someramente. Cuando esto ocurre, el tema tales como el referido u otros, por ejemplo, la fe, el arrepentimiento, el amor de Dios, la salvación, etc., proviene de definir el título del sermón un poco más y ceñirnos al mismo para evitar que el público desorientado llegue a olvidar al final del discurso lo que se ha dicho al principio. Podemos tratar el tema del pecado de un modo menos completo, pero más expresivo y fácil de recordar a los oyentes, tomando como texto Hebreos 3:13. De este modo, asociado la idea de engaño a la de pecado, diremos. Ejemplo número 4. El engaño del pecado. A este ejemplo, como primera parte, le han colocado el subtema: el pecado engaña en cuanto a su verdadera culpa. Pretende que Dios no le dé importancia. Pretende que Dios no le da importancia, ¿verdad? Segundo, el pecado engaña acerca de las ventajas que por él se han de escoger. 3. Perdón, vamos a encender la computadora porque tengo conectado mi celular y se me estaba descargando. Dice el 3, el pecado engaña acerca de los malos resultados de nuestros hechos. 4, el pecado engaña en cuanto a las posibilidades de ser liberados de él cuando nos plazca. Así es. 5, el pecado engaña en cuanto a su desastroso fin. Búsquese textos bíblicos y, si es posible, alguna anécdota que ilustre estas afirmaciones, y se obtendrá un sermón breve y sugestivo de todos los oyentes, que todos los oyentes podrán recordar con facilidad. Asimismo, en lugar de tratar en un solo discurso de la fe, en todos los aspectos sería mejor tratar un día de la fe como único medio de salvación, o concretándolo en un tema más breve, salvación por la fe, y en otro discurso, el poder de la fe, refiriéndonos no al acto de la fe por el cual recibimos a Cristo como Salvador, sino la fe constante que obtiene el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de la oración. Como quisiera que nuestros púlpitos son generalmente mixtos, como quiera que nuestros púlpitos
son generalmente mixtos de personas inconversas y de creyentes. Es permitido al predicador, en un discurso sobre la salvación por la fe, referirse al final del sermón a la constancia de la fe que nos permite vivir una vida victoriosa como creyente, hasta el día en que entramos en posesión de la promesa de salvación. Pero esto es un modo breve. Esto es de un modo breve, sin extenderse en aquellas consideraciones que no son el objeto principal del sermón. Asimismo, en un discurso para creyentes, refiriéndonos a la fe que obtiene victoriosa por la oración, no es permitido poner, quizá como primer punto de la disertación, que la primera bendición de Dios que alcanzamos por medio de la fe es la salvación del alma, lo que nos permitirá dirigir una llamada a algún oyente inconvertido que pudiera hallarse entre la concurrencia, pasando inmediatamente a referirnos a las otras bendiciones de la vida de fe con más detalle y extensión. Sermones temáticos. Nunca hay que olvidar el propósito principal del sermón, que es, en el primer caso, atraer a los inconversos a una fe definida en la obra redentora de Cristo. Y en segundo, alentar a los creyentes a una vida de fe. Un sermón que abarque completamente los dos aspectos de la fe es imposible, pues todos los sermones deben tener un propósito principal. Tratar de cazar muchos pájaros de un solo tiro es seguro método para no alcanzar ninguno. Asimismo, un sermón que se extiende por igual en los dos propósitos diversos no alcanzará ninguno. Siempre debe tener un propósito principal, aunque contenga alguna exhortación incidental de otro carácter, la cual debe procurarse relacionar del mejor modo posible con el propósito principal. Sermón textual temático. Uniendo lo que hemos aprendido acerca de los sermones textuales y los temáticos, encontraremos que algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos bíblicos, pero siguiendo un desarrollo muy similar al sermón textual. En los sermones de esta clase hay por lo general una palabra clave que viene a constituir el tema del discurso. Otros textos bíblicos en los cuales ocurre la misma palabra o idea son preciosos auxiliares para ilustrar las subdivisiones de tal discurso, aunque otras partes pueden ser ilustradas también con ejemplos o circunstancias de la experiencia humana y no por un texto bíblico. Debe evitarse cuidadosamente el uso de textos ilustrativos con profusión excesiva. Nunca deben de tomarse textos por la simple razón de que la palabra o idea clave concurre en ellos. Un sermón no es una concordancia de la analogía bíblica. De acuerdo con este principio, jamás deben formularse subdivisiones para poder encajar textos favoritos en un sermón, sino que los textos deben buscarse después de haber formulado las subdivisiones, con el exclusivo objetivo de ilustrar el pensamiento que tenemos en mente. Obsérvese estas ilustraciones en el siguiente. Acá hay un ejemplo número 5 y le han colocado como tema a este bosquejo de predicación buscando al Señor. Texto base, Isaías 55:6. Número 1. ¿Qué significa buscar al Señor? Primero, es buscar el conocimiento de Él. Juan 1:18, Segunda de Corintios 4:6, Juan 17:25 y 26, Mateo 11:27. Segundo, es buscar su favor. Efesios 2:3 y 1:6. Tercero, es buscar su imagen. Génesis 1:26, Efesios 4:22 y 24. Cuarto, es buscar su comunión. Colosenses 1:21, Segunda de Corintios 6:16 y Juan 14:23. Quinto, es buscar su presencia y goce por la eternidad. Mateo 5:8, Primera de Juan 3:2, Apocalipsis 21 del 3 al 7 y 22 del 3 al 4. Segundo, ¿cómo debe buscarse al Señor? Primero,
conscientes de nuestra absoluta necesidad de Él y de los privilegios arriba mencionados. Segundo, con sincero deseo de tenerle. Salmo 42.1, 41.1 e Isaías 26.8-9. Tercero, por medio de la oración, Mateo 7.7 y 6.6. Cuarto, con una búsqueda perseverante. Número 3. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Primero, mientras vivamos. Segundo, mientras gozamos de salud. Tercero, en nuestra juventud. Cuarto, mientras dura el día de la gracia. 4. Su generosa oferta. Primero, tendrá misericordia. Segundo, dará abundante perdón. Isaías 55.7. Tercero, nos renovará. Versos 10 y 11. Adaptado de Charles Simeon. Obsérvese que algunas de las subdivisiones tienen textos ilustrativos y otras no. El mensaje es tan evangélico que fácilmente podrán hallarse los textos para cada una de las subdivisiones. Pero los puntos 3 y 4 son tan sencillos que no necesitan textos para su ilustración. Y el aplicarlos a cada subdivisión haría el discurso demasiado largo y pesado. Hay casi demasiados en la primera parte. Quizás podrían suprimirse textos en las primeras secciones y poner otros en las últimas. Como un ejercicio práctico para el estudiante, vamos a poner citas bíblicas adecuadas a estas últimas secciones, pero en desorden, para que el estudiante las coloque en lugar que a su juicio correspondan. Isaías 55.7, Eclesiastés 12.1, Isaías 65.6, Job 7.4 y 6, Eclesiastés 7.2, Salmo 111.2 y Lucas 11.9. Notemos que cuando se citan varios textos para un mismo punto, estos no están puestos en cualquier orden, sino que hay entre ellos un desarrollo de pensamiento. Por ejemplo, en la ilustración primera, es buscar el conocimiento de Él. Podemos empezar diciendo, de acuerdo con Juan 1.18, que la búsqueda del desconocido invisible ha sido la gran incógnita de la humanidad, pero no es tanto porque Dios se haya ocultado como porque el diablo ha cegado a las mentes de los hombres para no ver a Dios en sus obras. Aquellos que reciben a Cristo son empero los que verdaderamente descubren a Dios según Juan 17, 25 y 26. Ya que Dios tiene que ser buscado más con el corazón que con la mente. Por esto son las personas más sencillas y sinceras, y no los sabios de este mundo, quienes le encuentran más fácilmente. Mateo 11, 27. Quien busque este supremo conocimiento lo hallará, por muy humilde e ignorante que sea. Relacionando estos textos auxiliares, el oyente se siente suavemente instruido en ellos por la argumentación lógica del predicador. Nada hay peor que tratar de ilustrar un sermón con una retahíla de textos bíblicos sin conexión. Es necesario desarrollar el tema de modo que los textos caigan a propósito, como llaves que se aplican a sus cerraduras. Por lo tanto, hay que tener gran cuidado de no caer en el peligro de desarrollar los textos ilustrativos demasiado extensamente, de modo que resulten nuevos sermones. Al desarrollar el subtítulo antes referido en cuanto a textos ilustrativos, no debe olvidar el predicador que el tema del sermón es buscando al Señor y que el conocimiento de Dios es solo un poco subsidiario del argumento principal, que es la necesidad y conveniencia de buscar a Dios, y que para este punto subsidiario no debe emplear el predicador más que unos breves minutos. Por consiguiente, las frases con las cuales estos 4 textos deben ser concisas e incisivas. Cuando al estudiar una subdivisión le ocurran al predicador una superabundancia de pensamientos, hará bien en anotarlos para otro sermón.
en este caso podría ser sobre el tema el mayor descubrimiento de todos, o bien un conocimiento feliz, pero de ningún modo debe de tratar de hacer de cada subtítulo un nuevo sermón hasta hacerse cansado al auditorio. Sermones temáticos. Cuando el ejemplo del punto primero es el estudiante, podrá ver fácilmente la relación que existe entre los textos de los subtítulos 3, 4 y 5. Los subtítulos del punto 3 pueden ser tan breves y simples. Convendría ilustrarlos con alguna anécdota, lo que daría variedad al sermón. Véase otro bosquejo de sermón textual sintético tomado de un famoso predicador sin textos ilustrativos, lo que requerirá mayor número de anécdotas. Ejemplo número 6. El arrepentimiento, Isaías 55, 7. 1. Necesidad de la conversión. Algunas personas dudan de tal necesidad, pero esta resulta evidente teniendo en cuenta, primero, la naturaleza de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo consentir el pecado o perdonar a pecadores que continúan en su iniquidad? Segundo, la naturaleza del Evangelio. Las buenas nuevas no son una proclamación de tolerancia del pecado, sino una liberación de él. Tercero, los antecedentes del Evangelio. Tenemos muchos ejemplos de perdón en las Sagradas Escrituras otorgados a personas que cambiaron de vida, pero ninguno de perdón concedido a quienes persistieron en el mal camino. Cuarto, el propio beneficio del pecador. Requiere que abandone el pecado, ya que de otro modo éste dejaría de sentir sus efectos. Página 62, vamos ya, Manual de Homilética, Sermones temáticos, número 2. La naturaleza de la conversión. Tiene que abandonar su camino. Esto significa A. Su camino natural en el cual corre de por sí, según su propia tendencia. B. Su camino habitual al cual está acostumbrado. C. Su camino preferido en el cual encuentra los placeres del pecado. D. El camino ancho por donde van muchos. Segundo, debe de dejar o abandonar tal camino, pues no basta A. Conocer que es malo. B. Lamentarse de seguirlo. C. Resolverse a dejarlo alguna vez. D. Andar con más cuidado de él. Tercero, el pecador debe dejar también sus pensamientos. Esto significa sus opiniones y nociones propias antiescriturales. A. Con respecto a Dios, su ley, su evangelio, su pueblo. B. Respecto al pecado, al castigo, la persona de Cristo o a su propia persona. C. Respecto a su propio orgullo, negligencia, desobediencia y desconfianza. 3. El evangelio de la conversión. Primero, una promesa segura. Tendrá de él misericordia. Amén. Segundo, un perdón completo. Será amplio en perdonar. Esta amplitud proviene del Calvario, donde todo el pecado fue expiado. En virtud de tal obra, Dios puede ser extraordinariamente generoso para con el pecador de conciencia despierta sin faltar a su justicia. Conclusión. O que el pecador considere la necesidad de un cambio total de pensamiento en lo interior y de conducta exterior. Si no es completo y radical, sería vano. Total y terrible ruina será la consecuencia de seguir el mal. Que sea esta la hora crucial de tu vida. Dios dice, vuélvete. ¿Qué te impide hacerlo? Adaptado de C.H. Spurgeon. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Así hemos terminado este capítulo. Continuaremos en un próximo video para no saturarlos y también porque así se me hace un poco más fácil subir cada parte
a YouTube, confiando en Dios que nos conceda fuerza, paz, y si el Señor nos permite, vamos a continuar leyendo el libro, vamos avanzando. Mire, cuando puede ver, esto es lo que ya leímos, esto es lo que nos falta, pero está muy bonito y nos van a servir estos ejemplos de bosquejos para poder hacer un esquema más ordenado con la ayuda del Señor y sobre todo con la guianza del Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. Y que toda gloria y que toda honra sea para nuestro Dios. Aleluya. Bendito Rey. Amén.